Uno de los aspectos más fuertes de la comisión es efectivamente el tema de la investigación criminal y la capacidad de explicar los fenómenos y de llegar y jalar a la fiscalía a aprender esa consistencia con mayor o menor éxito a lo largo de todos estos años en buscar, en explicar que estaban buscando estructuras criminales y no individuos personalmente responsables de un delito particular, fue generando dentro de la fiscalía, porque lo empezamos a ver con fiscales que no trabajan en la lucha contra la impunidad, pero que empiezan a trabajar desde distintos ámbitos a buscar la estructura. Entonces, esa gran fortaleza es esa consistencia que le va dando fruto con el tiempo. Una debilidad de la CICIG podríamos plantear que era una debilidad vista desde el origen, y es que la CICIG depende de la voluntad política del status quo, sea esta la fiscalía o la judicatura. Y entonces esa voluntad política ha dependido mucho de las personas. Lo vimos para la creación del sistema de mayor riesgo. La presencia del magistrado César Barrientos fue vital para conseguir ese logro. Igual del periodo de Claudia Paz y el periodo de Telma Aldana, esa consistencia de personas permite, pero el depender de personas significa que sí, las estructuras o los poderes en torno de estas estructuras deciden boicotear el trabajo de la CICIG, lo único que tienen que hacer es quitar personas de por medio, sea a través de amenazas o a través de movimientos oscuros, que es lo que vimos desde los ataques a Telma Aldana y la elección de doña Consuelo Porras y los cambios de correlación de fuerzas en la Corte Suprema de Justicia, que nos han generado esta situación en donde vemos que el trabajo de CICIG se hizo cuesta arriba, y se hizo cuesta arriba precisamente porque logran sacar a Iván, porque logran generar un marco de duda en torno de la CICIG, y en los últimos meses incluso mucha gente ya ni sabe que existe la CICIG. O sea, para ellos ya se fue. Sí, del imaginario, digamos. Del imaginario, y es de nuevo un tema de voluntad. Entonces, yo lo decía al inicio de la CICIG, cuando se creó por primera vez, la propuesta era una creación de 2 años, esa era la propuesta original. Y yo les decía, miren, va a tomar más de 2 años que se entienda cómo funciona el procesal penal acá. Cuando Castresana empezó con todas las reformas legislativas antes de la persecución penal, la gran preocupación externada era, va a tomar mucho tiempo que entienda un órgano internacional, aunque tenga presencia nacional, las dificultades, los vericuetos del quehacer político tan corrupto. Lo interesante es cómo CICIG logra entenderlo y cómo demuestra que los procesos son procesos, y aunque la ciudadanía en su imaginario solo mira el último periodo, realmente lo que hay es todo un proceso de aprendizaje y de profundización que le permite dar el salto, demostrando que esa voluntad política para una intervención de esta naturaleza se necesitaba sostener. Regresando, ¿cuál es otra fortaleza de la CICIG? Es que sociedad civil, digamos, sobre todo la sociedad civil de movimientos sociales, campesinos, sindicales, de defensores de derechos humanos, de mujeres, o sea, que se perciben a sí mismos como defensores de derechos humanos, nunca le quitaron el apoyo a la CICIAC. O sea, es esa CICIAC-CICIG, o sea, del 2003 para acá hemos pasado por vientos y tormentas, pero a la hora de rajar ocotes, como decimos, aunque no tengamos protagonismo, aunque no se hayan resuelto más que un caso de defensor de derechos humanos con la CICIG, el apoyo se mantuvo. Y esa es una fortaleza, porque al final del cabo, aún en épocas de poco apoyo social, el apoyo para mí, que cuenta, que es el apoyo de la gente que va a mover que haya testigos, que va a generar este espacio de aprovechar a la larga las cosas, estuvo ahí. Yo creo que en materia de justicia penal muy poco, porque cuando se creó el mandato se buscaron 2 tipos de reformas.
las reformas que permitieran la investigación de estructuras. Y si uno mira las reformas del Código Penal, sobre todo que se junta con la dinámica que venía de lucha contra la corrupción y se entiende la vinculación de ambos procesos, el sistema penal yo veo que hay muy poco que cambiar, es más, o sea, hemos visto los retrocesos. En materia de procesal, lo que queda pendiente es un problema del Congreso, no de la CICIG. O sea, la CICIG movió algo que venía de antes por parte de derechos humanos, que era la ley amparo. Lo trató de mover a toparse con la misma pared, pero logró visibilizar cuáles son las estructuras que están impidiendo una reforma del sistema. Probablemente el tema de prisión preventiva y el haber permitido que la cárcel se creara en zona militar, las cárceles especiales, que fue un debate entre las organizaciones de derechos humanos y CICIG, puede haber sido algo más en lo que hubiera podido trabajar, pero a mi juicio tampoco le podíamos pedir eso a CICIG. Tampoco, o sea, está dentro de su mandato el tema de la reforma constitucional, en las cosas que se necesitaba cambiar, pero podía llegar hasta donde y yo no lo miro como un fracaso, yo lo miro todo lo contrario. O sea, ese proceso da un mapa, ya es cuestión, lo que yo siempre he dicho, a CICIG no le pedimos nunca que cambiara el país. O sea, CICIG tenía como objetivo ayudarnos a ver qué teníamos que cambiar y hacernos propuestas. Es nuestras delegaciones, el ejercicio de nuestro poder soberano como sociedad civil o de las autoridades, particularmente las legislativas y de los jueces, los que tienen la obligación de hacer su parte. Y en este sentido, lo que no se pudo trabajar no es limitación, no es un deber, no es que el CICIG no lo deje debiendo, es que nosotros se lo quedamos debiendo la oportunidad que nos abrió CICIG. O sea, no tuvimos capacidad, no hubo voluntad de buena parte de los actores, siguió predominando lo que vimos en las CICIACs. Al final sí hay privilegios, y hay una serie de privilegios que de repente ya no puedes tocar, porque de repente un grupo que está apoyándote en un tema te quita el apoyo porque te hablas de pluralismo jurídico, o te quita el apoyo porque de repente vas a perseguir el financiamiento electoral ilícito. Y claro, una variable, entonces ves cómo el privilegio está extendido. Sí. Pero los que lo quedamos debiendo somos nosotros, no la CICIG. Cuando se crean las CICIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos estaban, divididos o privatizados. O sea, teníamos en ese momento dos estructuras claramente identificadas, que cuando se impide la CICIAC vemos el crecimiento de una tercera estructura que ahorita está siendo perseguida en los casos de ejecuciones extrajudiciales. Pero digamos, en todo ese proceso, las estructuras, las CIAC las mirábamos básicamente como las estructuras de impunidad, tanto en la parte de operaciones de inteligencia clandestinas y de permitir o utilizar cuerpos ilegales, como en todo este nudo que le hacían al sistema de justicia. Cuando la CICIG se crea, el tema es que nosotros llegamos a decir que se había democratizado la impunidad. O sea, estas estructuras se estaban vendiendo al mejor postor, ya no eran un grupo paralelo del Estado o el grupo paralelo del Estado y de la oligarquía, se habían multiplicado. Y una estructura que había estado como más silente, que es la de la Municipalidad de Guatemala, se articula. ¿Qué es lo que demuestra CICIG? Porque yo creo que CICIG no es que hay una evolución de las CIACs, o sea, yo soy de la tesis que las CIACs siguieron existiendo. Lo que la CICIG logra demostrar es que quién es el actor que utiliza las CIACs. Y entonces emerge este concepto de las REPIs, de las redes económico-política ilícitas. Yo creo que ahí es una evolución del entendimiento de lo que teníamos que combatir. Eso es el gran aporte de la CICIG del 2014 para acá. O sea, irnos demostrando que el actor que contrata, que el actor que se moviliza, es también una red. Claro. Y cuando yo explicaba qué eran las CIACs, yo usaba la figura de la mano, porque decía, aquí hay un conjunto de operadores que se mueven de acuerdo a qué cabeza
está actuando. Utilizan esta estructura. Y yo creo que lo que las repis son es esta estructura. O sea, lo que genera la posibilidad de mover esta mano. Y entonces, quienes pueden efectivamente decidir con quién de los dedos va trabajando, para mí eso es lo que muestra. Porque cuando empieza con el proceso de las repis en el 2015, para toda la sociedad dijo, sí, ya no hay SIACs, pero creo que lo que nos ha demostrado toda la articulación en contra de la CICIG y la lucha contra la impunidad y los derechos humanos en Guatemala es que las SIACs en su modelo tradicional, o sea, estructuras clandestinas de seguridad con capacidad operativa, eso sigue existiendo. Y es más, yo creo que esta es cuando las repis se articulan para defenderse de la CICIG, que es como ellos lo miran, ¿verdad?, de los juicios del pasado, o sea, porque realmente es una articulación más grande. Si siguen el imaginario de esta gente es mucho más cosas que estrictamente lo que es la CICIG. Se evidencia que hay una estructura estructura clandestina que ahora se parece más a la estructura de clandestina previo a los acuerdos de paz, que es una estructura que se trabaja desde el Estado, y es esta figura de Ricardo Bustamante que tuvo la agilidad y la capacidad de someter a veces la esquizofrénica mano a otra vez articularla, como en su momento lo hizo Callejas y que heredó Ortega Menaldo, y es a Ortega Menaldo el que se le desbarata el control de las estructuras. Y yo creo que eso nos permite ver que todavía existe, que es necesario seguir buscando la forma de combatirlo, que combatir al que le contrata es importante, pero todavía como sociedad tenemos que darnos cuenta que esta articulación puede ser cualquiera. Entonces tenemos que estar muy conscientes de las repis ahí, y por el otro muy conscientes que todavía la legislación no hemos sido capaces de capturar esta estructura. Y creo que es muy difícil, o sea, creo que la gran virtud de la CICIG es haberla desnudado. Otra cosa es que la podamos capturar, pero por lo menos ya desnudada. No podemos regresar a la época del 2012, nos decía que era el imaginario de las organizaciones de derechos humanos, que éramos las histéricas, que fue cuando se mataron a Gerardi, cuando se dijo que era esta estructura del Estado Mayor Presidencial, la respuesta fue que fue un perro. Entonces, la dinámica esa ya no va, o sea, no va a ocurrir. Sí mostró que existe conspiración, y esa conspiración es las repis y las SIACs conspirando. O sea, mira, depende de dos factores, principalmente de nosotros, la ciudadanía, las y los guatemaltecos, porque cuando se nos presenta la verdad, lo que corresponde es la memoria histórica. Entonces, nuestro trabajo tiene que ser que esta memoria no se olvide, sobre todo somos una sociedad que tiende a olvidar. Entonces, ¿cómo hacemos vivo lo que CICIG nos proveyó? Y ahí viene la contrapartida. CICIG nos ha dado mucho, pero necesitamos un espacio de sistematización que nos permita tener toda la información, porque cada caso da para trabajar distintos aspectos. El caso Génesis, por ejemplo, que para nosotras, los defensores de derechos humanos, es relevante. El mayor número de asesinatos a defensores de derechos humanos ocurre en relación a temas de tierra, en Alta Verapaz, Izabal y el Petén, coincidentemente. Y cuando vemos los ataques, cuando investigamos más de fondo, siempre está el tema que alguien vino, usurpó la tierra y se la dio a alguien más. El caso Génesis nos está mostrando efectivamente que esto que los pueblos indígenas, las comunidades y el movimiento campesino ha estado insistiendo, que la tierra es de la gente, demuestra cómo es que han sido esas usurpaciones. Y por el otro lado, para nosotros, para sacarle provecho, es hacer el análisis hasta dónde un empresario tiene el derecho, o sea, se le puede perdonar moral y legalmente de comprar tierra que ha sido usurpada, o sea, dónde se limpia la tierra. Entonces, ese es un caso,
Estoy poniendo un caso que Sí. de los últimos casos en que se logra sentencia, en donde yo creo que podemos ir aprendiendo, y es cómo cada caso puede salir, como nos ocurre en la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que cada pedacito tú le puedes sacar toda una dinámica organizativa, dinámica de memoria. Y tal vez la reflexión era, cuando creamos la CICIG, el SUCISIAX en su momento, yo me acuerdo la primera debate que tuvimos entre Procuraduría, Sociedad Civil y Gobierno. El primer debate era qué queríamos, porque nosotros estábamos pensando más en una comisión de la verdad que fuera fiscal. Y el gobierno nos contestó, pues probablemente lo que ustedes necesitan se necesita más fiscal que comisión de la verdad. Al final el diseño tiene ambos espacios. La CICIG tiene que emitir un informe de cómo funcionan, ahora que encontró la REPIS, ahora tiene que explicar ambos. Y lo tiene que explicar en cómo funcionan y cuáles espacios administrativos, jurídicos, o sea, el mandato lo pone muy claro. ¿Y qué es lo que he ido descubriendo? Es que si bien es cierto, todos nos fijamos mucho en su capacidad de denunciar, de actuar en lo procesal, probablemente labor de verdad, que era lo que sostenían sus conferencias de prensa. O sea, el mandato le daba, aparte de que legalmente siempre fue legal, pero el mandato daba para eso, porque esa era la parte del informe, esa era la parte de la comisión de la verdad, que tuvieron claros tanto Carlos como Iván. Ambos comisionados vieron que lo que necesitamos es saber del cómo salir de ese problema es nuestra responsabilidad, de nadie más. Al final somos responsables de nuestro destino. Mira, yo sé que el futuro está difícil, yo sé que todavía nos toca vivir por lo menos 4 años más muy complicados, espero que no más de 4 años, pero veo 2 grandes fortalezas. Uno, una decisión societal de explorar acción de partido real y acción política alternativa. El espacio que abre el movimiento de liberación de los pueblos, estemos o no de acuerdo con su agenda, es un espacio que permite la voz de quienes nunca se habla, o sea, la mujer pobre, rural, indígena. Son las 4 exclusiones más grandes de este país. Y explicar que esas exclusiones tienen como origen este funcionamiento de las REPIS, que se han desnudado como las 8 corporaciones oligárquicas más grandes del país, que están ahorita actualmente librando su proceso penal en materia de financiamiento electoral ilícito, el demostrar esas relaciones profundas con corrupción e incluso narcotráfico, para mí es un valor imposible de igualar. O sea, yo vi cómo la sociedad se empezó a movilizar en torno al informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y toma tiempo. Tomó el 2013 para que la juventud dijera, hey, o sea, que aquí pasó algo, pues llamémoslo no genocidio, aquí pasó algo que no podemos ocultar. Y ahora con la CICIG estamos viendo lo mismo, con la gran ganancia que el proceso de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que fue goteando a lo pocos, ahora recoge esto. O sea, es más fácil entender este fenómeno en la medida que entendemos el pasado, y eso significa la capacidad de proyección al futuro. Yo en lo particular sigo esperanzada. Sé que son momentos difíciles, sé que incluso más vidas, más libertades van a tener que correr ese riesgo, porque no va a ser fácil. O sea, si algo permite el que hayan desnudado estas estructuras, el trabajo de la CICIG, es darnos cuenta de la dimensión. Como decíamos, cuando la SAT empieza la persecución en materia de evasión fiscal, que no fue la CICIG, pero como todo se vincula, las millonadas de deuda fiscal, tú decís, ajá, o sea, te vas dando cuenta, y la gente no va a olvidar eso. Sobre todo, para mí todos estos procesos lo que hacen es darle voz a gente que no tenía voz, y eso es esta participación electoral. Si bien es cierto, quedaron una serie de personajes ligados a estas REPIS y a estas estructuras de poder, también miremos toda la gente nueva y buena
que participó, la que ganó y la que no ganó, desde la esperanza de ese cambio del 2015. Y en ese sentido, esa es la apuesta, ese es el futuro, esa es la gran esperanza.